Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterio. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco. Saludos a todos los que seguís conectados ahí en esa cantidad de países, escuchando la radio online, los que estáis también en Radio 1, Radio 5, escuchando en directo, y a todos los que nos descargáis en podcast. Gracias por ayudarnos a llenar este Espacio en Blanco. Y seguimos. Para continuar, hay una introducción más que nos va a poner nuestros compañeros. Nos siguen diciendo que saludos desde Marrakech, como te decía, Chihuahua, en Panamá, montones de lugares donde nos escuchan. Pero para seguir con este tema de la música, ahí vamos. ¿Existe música en el universo? Esta pregunta ha acompañado a filósofos, astrónomos y científicos desde hace más de 2000 años. Desde la prehistoria, donde existía interés por relacionar la música y el cosmos, pasando por Pitágoras, quien elaboró la teoría de la música de las esferas. La música de las esferas, relaciones de los sonidos que van más allá de lo que podemos imaginar. Incluso Kepler llegó a componer 6 melodías musicales, cada una de ellas correspondiente a un planeta diferente. Viajemos de nuevo por la historia para comprender algo más de la música. ¿Qué es eso de la música de las esferas, que lo preguntan muchos oyentes? Sí, pues se lo vamos a tratar de explicar. Desde la antigua Grecia, los filósofos, porque todo esto tiene que ver con la filosofía, generan un concepto, y es la idea de que los planetas responden a una serie de armonías que tienen relación con la Tierra, que está en el centro del sistema. Los sistemas medievales, que provienen de los sistemas de la antigua Grecia, plantean la Tierra en el centro de todo. Y de esa manera, todo lo que está a una cierta distancia se relaciona mediante un tipo de proporción. Esa proporción, que es matemática, que puede ser expresada con una fracción, tiene un sentido musical, porque las notas musicales son también fracciones, se consideran como fracciones de una cuerda vibrante. Entonces, el concepto de que todos esos giros que eran perceptibles desde la Tierra de los planetas, o sea, de esas cosas que son errantes en el cielo, más el empíreo, que son las estrellas que giran en dirección contraria, eso es un sistema armónico. Esa armonía ha estado asociada a muchas causas, desde el demiurgo en la antigua Grecia hasta el dios del cristianismo, hasta otras entidades, como por ejemplo en masonería sería el gran arquitecto del universo, que es mucho más abierto como concepto, pero en todos esos casos necesita de una serie de proporciones armónicas para que todo el sistema funcione bien. Y de ahí se establece que esa música está tanto tiempo sonando que al final dejamos de percibirla. Es un poco el concepto, no es que es como cuando tú estás en una oficina, por ejemplo, y ya dejas de escuchar los sonidos que están a tu alrededor. Ajá. Es una capacidad que proviene de la Grecia antigua, estudiada, que se llamaba acusmática, que era como aprendían, ¿no?, los griegos la filosofía, era fijándose en lo que le estaban diciendo detrás de una cortina para centrarse solo en el contenido, para no despistarse. Pues la teoría de la armonía de las esferas decía que de tanto que lo escuchamos, esa armonía ya no la percibimos como seres humanos, ¿no? Es algo que, fíjate, ha estado vigente prácticamente hasta el siglo XVIII. Sí. La teoría de la armonía de las esferas es una teoría que llega a muchísimos teóricos que son pitagóricos en origen y que de alguna manera derivan sus estudios desde el pitagorismo, el propio Kepler incluido, Galileo también, y utilizan todos esos cálculos basados en esas hipótesis. Qué curioso. Es un mundo muy, muy bonito, la verdad. Curioso. 3 minutos te voy a dar para... Vale. Nos vamos a ver más diablos ahí. Perfecto. La relación de la música y la matemática, y luego todos los grupos, sociedades secretas, templarios, masones, ahí han estado metidos todos en la música. Sí, a ver, es que, como te decía antes, la música está relacionada con muchísimos conceptos mágicos. La masonería
Una de las fórmulas dentro de los rituales es la columna de armonía. La columna de armonía en el siglo XVIII eran los músicos que hacían música dentro de las logias para los rituales. Y esa columna de armonía, que era base importante en todo el ritual, eran músicos que o bien eran masones y que se les quitaba la capacidad de pagar las cuotas a cambio de hacer música dentro de las logias. Que eso es probablemente lo que empezó haciendo Mozart cuando entró en masonería. ¿Mozart era masón? Mozart era masón y Mozart, entre otras cosas, inició a Haydn en la masonería, inició a su padre Leopold Mozart, que entró después que él, estaba muy relacionado con esa especie de asociación de personas que entre sí se ayudaban, pero el fenómeno es muy complejo, la verdad, porque hay que estudiarlo dentro también de un concepto histórico y sociológico. Por ejemplo, en época de Mozart la masonería no estaba prohibida, pero 100 años después sí estaba prohibida, porque se les acusaba de jacobinos, se les acusaba de revolucionarios, etcétera. Y allí estaban Beethoven, Puccini, Rachmaninoff, Schubert, Liszt, y en tiempos mucho más modernos, Armstrong. Louis Armstrong, por ejemplo, aunque se piensa de Armstrong que estaba en una logia irregular, porque no está catalogado la logia en la que perteneció, pero sí que hay documentos que hablan de que estaba en lo que se llamaba una logia bogus, que era una logia que surgió como no regular, por así decirlo, no dentro del sistema. El caso de los músicos de jazz tiene que ver con la relación de la raza negra con una creación de una logia en Nueva York que plantea: vamos a asociarnos gremialmente porque no tenemos un espacio como negros en las logias de blancos, y crean ese concepto un poco de asociación. Estuvo Nat King Cole, Duke Ellington, Lionel Hampton, el vibrafonista, Oscar Peterson también fue masón. Bueno, pues muchos que... Realmente es importante decir que esto no significa nada en sí, pero sí que en algunos casos puede ayudar a hacer lecturas diferentes de algunos compositores. El concepto en España es que durante todo el periodo franquista la masonería estaba perseguida. Para que te hagas una idea, en España hubo no más de 8.000 masones censados durante todo el periodo franquista, y en el archivo de Salamanca hay 86.000 procesos de acusaciones de masonería frente a los 8.000 reales que había. Para que nos hagamos una idea. Y ahí es donde estoy investigando yo un poco qué compositores puedo conseguir músicas, porque en el caso de compositores españoles, muchos destruyeron sus partituras o las guardaron con tantas llaves que hoy en día hay que descubrirlas. 3 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias. Seguimos adelante casi con el último capítulo. Vas a tener que venir más veces al programa. Encantado. Que también tiene que ver con músicos. Y ahora, escuchad. Increíble. Yo estoy leyendo una biografía ahora de Crowley. Lo hemos tocado algunas veces en el programa. Es increíble. Qué personaje tan brutalmente rico en matices, y desde que era montañero, que casi nadie sabe que era un escalador tremendo. Aquí lo habréis hablado seguro. Bueno, lo que ocurre es que la influencia de Crowley a partir de un punto a determinados grupos de rock se le hace muy rentable. Esto es hablando en plata. O sea, Crowley de repente aparece, bueno, pues uno de los primeros que empieza a hablar de la magic, escrito con CK, que es la magic, la magia de Crowley, es Graham Bond, que es un músico muy desconocido. Graham Bond es un músico, tocaba el saxofón, es el que le enseñó a John Lord de Deep Purple a tocar y a manejar el órgano Hammond. Es el primero que tiene varios discos relacionando
pues prácticamente todo el concepto crowleyano desde la Magic. Uno de ellos se llama We Put the Magic on You, o sea, te damos la magia, ¿no? A partir de ahí, Ian Gillan tiene otro disco también que se llama Gillan, como él, como el apellido, bastante desconocido, en el que directamente le dedica una canción a la que era la Mujer Escarlata de Crowley. Le dedica una canción preciosa y muy extraña, ¿no? Que tiene que ver con orgías, etcétera. Claro, Crowley llega a un grado de influencia en tantos músicos que lo adoptan y se dan cuenta que los discos que hablan del diablo o que están relacionados con el diablo venden mucho más. Y se aprovechan de ello. De alguna manera se aprovechan de ello, claro. Led Zeppelin, que hemos hablado alguna vez de ello, cuando hablábamos de Lester Crowley, también estuvieron relacionados con ellos. Escuchemos un poquito. Uh-huh. To Heaven es una canción al cielo. Al cielo. Sí, ni más ni menos. Pero ahí decían que estaba implicado también el diablo. Bueno, hay un pastor que se llama Gary Greenwald que estaba muy obsesionado con buscar mensajes en muchas canciones, que se le ocurrió ponerla al revés, y entonces encontró que en esta canción, si la pones al revés, aparece este texto en inglés: Oh, here's my sweet Satan, the one whose little path would make me sad. O sea, oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es el de Satán. Él le dará a aquellos el 666. Y había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. Triste Satán. Encuentra este mensaje en un fragmento de la canción, y prácticamente se crea una especie de juicio público en contra de Led Zeppelin, como diciendo que escondían mensajes en sus canciones al revés para vender más discos. Que a lo mejor no había nada. Que a lo mejor no había nada. Fíjate lo que dice Robert Plant sobre este tema. Dice: ¿a quién se le hubiese ocurrido eso? Tienes que tener mucho tiempo libre para siquiera considerar que alguien pueda hacer eso. Y especialmente con Stairway to Heaven. Estábamos tan orgullosos de ella y sus intenciones son tan positivas. La sola idea me parece sucia. Eso dice Robert Plant. Pero claro, aquí la mansión Boleskine, que era la mansión de Aleister Crowley, fue comprada por un músico Jimmy Page, ¿no? Por Jimmy Page, que era tenía una revista que se llamaba Equinox, que también está relacionado con Crowley. Jimmy Page era un creyente brutal en la magia, y ahí es donde se abre ese espacio a que de alguna manera pues se hubiera podido controlar esa fórmula. Yo soy técnico de sonido y creo que es muy difícil con la tecnología de aquella época concebir algo como para darle la vuelta, y que dado la vuelta al revés suene bien y que tenga sentido, etcétera. Es verdad que la letra de Stairway to Heaven es bastante ambigua, pero bueno, yo creo que es complicado. Complicado. Otro de los grupos a los que le dijeron que había mensajes subliminales fueron los Beatles con esta canción. Revolution se llamaba. Aquí sí que hay mucho mogollón, ¿no? Revolution 1 y Revolution 9, que es el caso del que estamos escuchando. Bueno, esta canción tiene un montón de conexiones con varias teorías que son bastante surrealistas. Una de ellas es la que comentas, y es que hay una parte en la que también... Realmente es una canción que estaba inspirada por los disturbios de mayo del 68, y es un experimento en el que sobre todo fue Lennon y su unión con Yoko Ono los principales culpables. De hecho, creo que en la canción Paul McCartney no participó porque estaba por ahí de viaje, y los otros Beatles participaron menos, ¿no? Pero esta canción tiene esta curiosidad de que hay, por un lado, formas de onda puestas al revés, otras al derecho, trozos que cogieron de grabaciones de la orquesta de A Day in Life, por ejemplo, hicieron un collage sonoro. ¿Cómo lo podemos poner en contexto para entenderlo? En Inglaterra había un laboratorio de sonido que era el laboratorio de la BBC. En el laboratorio de la BBC había estado experimentando entre dos Stockhausen, y había estado empezando con los experimentos de música concreta, que se llaman, que es pues grabar una batidora y convertirlo en música, por ejemplo, ¿no? Pero procesando el sonido.
Es el principio de la experimentación, que luego llegó a Queen, que también lo hace también en discos posteriores, ¿no? Utilizaban cintas localizadas en el espacio sonoro del estudio, y con eso iban controlando un poco una forma diferente de hacer música. Lennon era el más avanzado en este momento en ese concepto, y es verdad que esta canción, si la escuchas, pues al menos es inquietante, pero cogieron sonidos del banco sonoro que tenía la BBC, como por ejemplo el que dice Number 9, que se va repitiendo, ¿no? Pero eso, si lo dices al revés, suena como Turn me on, dead man, ¿no? O sea, de repente la forma de onda adquiere otra palabra, y claro, entramos en el terreno que seguro que habéis hablado mucho de él, que es el de la pareidolia sonora. Sí. En este caso, yo invito a hacer la prueba de ver estos vídeos en los que aparecen las palabras de Revolution 9, y cuando tú ves la palabra escrita, la escuchas más fácilmente, porque el cerebro asocia esa palabra. La cuestión es si la escucharíamos tan fácilmente si no estuviéramos leyendo la palabra. Pero fíjate que esta canción se une con otra teoría, que es la de Paul is Dead. Hay una teoría que dice que Paul McCartney murió en un accidente de coche. ¿Nos lo cuentas? Sí, claro. Esta teoría lo que plantea es que, Paul McCartney, llegado un momento, tuvo un accidente de coche. Iba parece ser con una fan. Con una fan, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando grabaron, parece ser, el sonido de su accidente, que está dentro de esta canción de Revolution Number 9, hay un momento que se oye como una especie de frenazo de coche y de choque, etcétera. Toda esta teoría llevó a pensar que necesitaban un doble para sustituirlo por Paul McCartney. De hecho, en la portada de Abbey Road hay los 4 Beatles, si te das cuenta, el único que va descalzo y el único que está con el paso cambiado, es Paul McCartney, que creo que además me parece que va fumando él, o creo que es el único que va fumando también. Y detrás hay un Volkswagen que tiene una matrícula que dice 31 if o algo así, me parece que no recuerdo el número ahora. Las teorías estas conspiracionistas dicen que esa matrícula estaba puesta ahí porque estaba diciendo la edad que tendría si estuviera vivo Paul McCartney. De hecho, McCartney luego grabó un disco que grabó en solitario, que es un directo en el que aparece él en el mismo semáforo de Abbey Road con su perro, y aparece el mismo Volkswagen con la matrícula cambiada que pone 51 is, como diciendo, tengo 51 años y estoy vivo, ¿no? Pero parece ser que esta teoría se inventó en Estados Unidos, surge en un ámbito pequeño de la información, de un periódico casi doméstico, pero que se empieza a reproducirse por todo el mundo porque a la gente le llama mucho la atención, y empiezan a hablar de las pistas de la mano abierta, las pistas que aparecen a lo largo de los discos de los Beatles. También invito a que investiguen tus oyentes. Claro. William Chambers se llamaba el que... Sí, es que hacían concursos de dobles también para los Beatles, entonces han aparecido varios nombres como posibles, entonces es muy bonito también ver, y el mundo de la magia está en cómo vemos nosotros las cosas y la forma que le damos, cómo la gente también justifica, no, pues aquí tiene un lunar, aquí no se le ve el lunar, aquí etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si investigan tus oyentes verán que yo siempre digo que tenemos que crearnos nuestra propia opinión. Las leyendas son maravillosas para que nosotros nos atrevamos a investigar, a ver si son ciertas o no. Sí. Y desde aquí les invito a todos a que... Ahí está la invitación. Y casi terminando, nos vamos con grupos heavies que te decían que tenían también relaciones con el diablo. Radio Nacional de España, SEM Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la compasión. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Hola, somos Rosalía y Juan Carlos y queremos enviar un fuerte abrazo a todos los escuchantes de Espacio en Blanco desde Sudáfrica. Estamos dando la vuelta al mundo en nuestro 4x4 y ahora mismo hemos cumplido hace bien poco 500 días en nuestro primer continente, África, donde hemos recorrido 21 países y nada, estamos ya con la vista puesta en nuestro segundo continente, que será América. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Chao. Con saludos para todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Ahí hemos estado hablando de la música. Hay algo parecido que tiene mucha relación con ella, que es el cine. Nuestro siguiente invitado nos lleva Destino Camelot.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a realizar un viaje a través del cine. Analizaremos películas que han inundado nuestra vida de sensaciones, imágenes, recuerdos y mundos fantásticos. Un repaso por la historia de esas películas que han dejado huella en nuestra alma. El destino, la fantasía, la imaginación, que es el mayor poder del ser humano. Seguimos viaje, un nuevo destino nos espera. Destino Camelot, dice la portada del libro que tenemos esta noche aquí para investigar. Nos promete reinos fantásticos en sitios cercanos que hemos tenido en el cine y la televisión. Y para hablar de ello nos vamos hasta Zaragoza, donde está nuestro siguiente invitado, Javier Millán. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Bien, ¿está todo tranquilo a tu alrededor ahora ya? ¿Ya no hay sonidos raros, no hay movimientos, todo tranquilo? Todo muy tranquilo, hay que decir que han pasado de todo antes de llamarme. Sí, señor, es curioso. Bueno, crítico de cine, productor audiovisual, escritor, estuviste en nuestro programa hablando de la galaxia Lucas y también de los Goonies y toda esa panda de gente. ¿Por qué te gusta tanto el cine? Bueno, a mí me gusta mucho porque en los años 80 los niños recibimos un mensaje mágico a través del cine. Los que éramos niños en esa época vimos películas maravillosas como Los Goonies o Cristal Oscuro, Excalibur, y películas que nos han marcado desde nuestra infancia y que han forjado vocaciones, como es mi caso. Así que por eso estoy contando estas películas aquí en la radio contigo, porque me han apasionado tanto que desde hace 30-35 años sigo hablando de ellas. Y el último trabajo que has hecho se llama así precisamente Destino Camelot, reinos fantásticos del cine y la televisión, donde recoges un poco la historia de eso, de lo que hemos recibido, lo que tú decías, ¿no? Qué suerte tuvimos por esa descarga de magia que nos dieron en el cine, ¿verdad? Sí, así es. El libro engloba las películas de espada y brujería, principalmente aquellas que se entroncan en los años 80, aunque también cuento algo de los años 70 y de los 90. Pero son películas muy mágicas, llenas sobre todo de autores que de una manera u otra salieron adelante a pesar de contar con algunos efectos especiales muy artesanales y con un momento en el que el ordenador todavía no estaba dentro de lo que es la industria que todos conocemos ahora. ¿Cómo ha cambiado el tema, y cómo tenían que hacer entonces esos efectos especiales, verdad? Totalmente a mano. Yo creo que es digno de admiración, ¿no? Porque mucha gente me pregunta que qué es lo más importante del libro, si las películas o quienes las hicieron. Y es que tenemos aquí gente como Jim Henson, que levantó películas de la nada, directamente creando un mundo fantástico a su alrededor, con títulos como Cristal Oscuro o Dentro del laberinto, donde no había uso de la informática todavía, donde todo era artesanal. Antes de entrar en tema, ¿por qué hemos dejado de creer los niños de ahora, o incluso también los mayores, hemos dejado de creer en princesas, dragones y caballeros que eran tan reales en nuestro tiempo? Eran tan reales, ¿verdad? A mí me gustaría que volviera a todo esto. Sí que es verdad que últimamente, debido un poco a lo políticamente correcto, todas esas grandes historias que impulsó Disney, sobre todo, en esas historias que vienen y parten sobre todo de cuentos como La Bella Durmiente, pues parece un poco que ya están chapadas a la antigua, ¿no? Y que ya tenemos que entrar en otro tipo de códigos. Pero realmente lo que contamos en este libro son todas esas películas que son los arquetipos que siempre han funcionado. Es decir, dentro de los entornos de las leyendas, sobre todo las leyendas que se transmitían oralmente persona a persona, y sobre todo lo relacionado con los cuentos clásicos de toda la vida. Ahí tenemos, por ejemplo, el cuento del Rey Arturo, que inspiró tanto a Disney como a otros muchos autores. En un momento vamos a escuchar algo de ese Rey Arturo. Pero ya no hay aprendices de brujos, ¿no? Se han perdido por el camino de la fantasía, que luego hablaremos de ella.
Se han perdido. Yo creo que le pasó lo mismo a Camelot, porque Camelot abrazó a la ciencia en ese momento en el que todo lo pagano, todo lo, digamos, que venía de la tierra, de la naturaleza, fue desapareciendo progresivamente, e incluso hasta el mago Merlín tuvo que retirarse cuando ya el reino de los hombres empezó ya a subir, ¿no? Y ese fue un poco el cambio que yo creo que ha sufrido un poco la sociedad actual, que hemos perdido ese punto de inocencia que teníamos como espectadores en los años 80. Parece, algunos sociólogos dicen que el cine va acostumbrando a los seres humanos a los cambios de la sociedad, incluso les maneja o les induce para ciertos cambios. Se ha acabado la magia, lo estabas diciendo ahora, ¿no? Se ha acabado la magia, pero fíjate, aún quedan resquicios, porque de vez en cuando siguen viéndose nuevas adaptaciones. Por ejemplo, Netflix lanzó hace pocos meses una precuela de Cristal Oscuro, y curiosamente le ha gustado mucho al público juvenil. Es decir, los mismos códigos que nosotros vimos cuando éramos niños siguen funcionando actualmente. Lo único que parece, o da un poco la sensación, de que hay un cierto miedo por parte de los cineastas a abrazar un tipo de cine juvenil donde la magia y la fantasía esté muy presente. Pues vamos con ese mundo de la espada y la brujería, y si me permites vamos a poner un corte, un pedacito pequeño de una de esas películas que nos llenó la vida de fantasía, de imaginación, y todos quisimos ser aprendices de brujos. Y a propósito, no te he dado las gracias por la dedicatoria que me has hecho en el libro, te lo agradezco. Ojalá fuera yo. Ojalá fuera yo uno de ellos. Ojalá. Vamos con esa introducción. Fue como un sueño. Los cielos se abrieron y ese sueño se hizo realidad ante mis ojos. Pero también es cierto que algún día hablarán de mí, de Arturo, de Ginebra y de Camelot, como de un sueño. ¿Quién eres tú? Soy Merlín, el mago. Ya no queda ningún mago. Yo soy el último. ¿Y quién eres tú? Galahad. Mi madre es Lady Elaine y mi padre es Sir Lancelot. He venido hasta aquí buscando a un hombre que defienda el trono del rey Arturo. Pero ha de ser bueno y de corazón puro. Muchas de estas películas, aparte de todo ese ambiente mágico, tenían moralejas, ¿verdad? Sí, tenían moralejas todas, y es que ya te lo comentaba un poco al principio. Al final, el reino de Camelot era una utopía, y la moraleja es que a veces las utopías no se pueden sostener, porque al final la ambición, el poder y sobre todo la pasión amorosa terminan destrozándolo todo. Y aquí también hay un mensaje muy chulo en la película, sobre todo Excalibur, que es de donde parte el libro, ¿no? Que es un poco la película primigenia de todas las que voy desarrollando a lo largo de mi obra. En Excalibur se ve clarísimamente cómo lo pagano, lo mágico va progresivamente desapareciendo, y el rey Arturo, cuando entra en ese torbellino de pasión, en ese torbellino propio de los humanos y no tan propio de los elementales o del bosque y de la naturaleza, al final todo se termina por desmoronar. Y al final hay un signo de esperanza que además está enmarcado en el Santo Grial, ese objeto de poder que aparece hacia el final de la película y que desarrolla en el tercer acto la parte más hermética de la película y la parte más hermética de la historia de la mesa redonda y los caballeros de Camelot. Este ciclo artúrico ha influido a mucha gente, por lo menos en esta parte de nuestro mundo, ¿no? Con los caballeros del rey Arturo, con Camelot, los caballeros de la mesa cuadrada. Bueno, eso fue una historia que montaron aparte, pero sí la redonda, la espada mágica, Merlín, todo eso nos metía en un mundo diferente, ¿no? En el que de alguna manera se estaban dando claves de por dónde andaban muchas de las sociedades secretas y muchos de los temas que buscamos aquí en el programa. Sí, y no solamente de sociedades secretas, porque evidentemente el Santo Grial ha traído a la creación de muchas sociedades secretas o de órdenes religiosas, como por ejemplo el catarismo, ¿no? Que está muy presente dentro de lo que es el enigma del Grial, el enigma histórico. Pero a mí siempre me gusta destacar que uno de los grandes acicates que tiene el ciclo artúrico es que sirve de base para lo que se conoce como el viaje del héroe. Es decir, a partir de todo lo que se cuenta, a partir del rey Arturo, luego todo lo que viene después se basa prácticamente en los mismos arquetipos. Ahí tienes, por ejemplo, Star Wars, que tanto te gusta, Miguel. En la película de la Guerra de las Galaxias tienes a Luke Skywalker, que
podría ser perfectamente el rey Arturo, y luego Merlín vendría a ser Obi-Wan Kenobi, que viene a ser el mentor, el mago que le enseña una fuerza que viene de en algunos casos del más allá y que es un poco incomprensible, ¿no? Digamos que todo esto está presente ya en las bases del ciclo artúrico, que vino siendo también de expresión oral, es decir, se fue transmitiendo sobre todo en la Edad Media, de boca a oreja, como se suele decir, pero luego Thomas Malory, en sus famosas obras, lo recopiló todo en el siglo XV, creo recordar, y ahí a partir de entonces es como se conoce el arquetipo romántico del rey Arturo, Ginebra y Lancelot. Si tuvieras que destacar alguna película de este tiempo, del ciclo artúrico, ¿cuál sería? ¿Quizá Excalibur? Sí, Excalibur. Excalibur es una película que ya de por sí fue toda una aventura. Es muy curioso esta película porque John Boorman, su director, que hizo también películas alucinantes como La Selva Esmeralda, que seguramente la conoces, de niño que se pierde en la Amazonia y demás, que es una película fascinante. Pues Excalibur fue una gran aventura en sí misma. John Boorman se quedó fascinado por el universo de Tolkien, quería adaptar El Señor de los Anillos, pero claro, ponte desde la perspectiva de finales de los 70. Hacer El Señor de los Anillos era una empresa imposible y al final tomó la decisión de ir a los orígenes, porque realmente Tolkien se basa en muchas tradiciones que vienen sobre todo de países nórdicos, de Reino Unido, de la parte germana, pero también se basa mucho en el ciclo artúrico, porque allí está la base de todo. Es que al final todo termina hablándose del ciclo artúrico. Dices que fue la película también una aventura, ¿no?, en toda ella. Sí, una aventura porque fue, primero, para reunir todo lo que es el presupuesto, pues fue muy complicado. El estudio Orión, que fue quien produjo la película, en un principio no confiaba mucho en el producto y al final rebajaron mucho el presupuesto y tuvieron que indagar mucho en hacer cosas con más imaginación, sobre todo volviendo a emplear decorados, transformándolos, teniendo un vestuario muy limitado, pero con toneladas de imaginación, y al final salió adelante una película muy vistosa que además tiene un punto de magia porque emplearon además algunos escenarios naturales de Irlanda, la isla Esmeralda, que ya de por sí desprende mucha magia, esos bosques, ¿no?, repletos de leprechauns o de elfos, que ya de por sí son una localización maravillosa para este tipo de películas. Películas que recomendamos para la gente más joven que lo hayan visto, porque ahí está el mensaje del viaje del héroe, aunque también hay tipos muy musculosos, ¿no?, y señoritas también muy llamativas, ¿no? Muy destapadas, diríamos. Bueno, sí. Sí, porque la época, me imagino que te refieres a Conan el Bárbaro, por ejemplo, que es una película que además puso muy de moda, a través del diseñador Frank Frazetta, puso muy de moda esos dibujos un poco con hombres muy cachas, ¿no?, muy musculados. Y claro, con la imagen de Arnold Schwarzenegger en la portada, pues era muy llamativo y llamaba mucho la atención de cara a tener un éxito de taquilla. Y es que Conan propició su propio diseño. A partir de entonces muchos videojuegos, muchos otros cómics, novelas pulp, siguieron esta misma estela de espada y brujería de, yo digo, hombres hinchados, es decir, hombres que se habían metido demasiadas anfetaminas ahí para hinchar sus músculos, ¿no? Y Conan se rodó parte de ella en España, creo que en Cuenca, ¿no?, la ciudad encantada. Sí, se rodó prácticamente el 80-90% de la película. Ciudad Encantada de Cuenca, que ya es mágica de por sí. Allí Conan se encuentra a una bruja que le termina un poco como engañando. Y también hay localizaciones en Segovia, en la Comunidad de Madrid, además concretamente en la Sierra de Madrid, cerca de Navacerrada, en una zona que se llama la Boca del Asno, donde incluso el rodaje se topó directamente con el golpe de Estado que hubo de Tejero en los 80, y se vieron rodeados por la Guardia Civil en un momento concreto y casi peligró el rodaje en ese momento. Y luego también hubo gran parte del rodaje que se produjo en Almería, que es tierra de cine, donde han pasado grandes producciones como los spaghetti western de los italianos. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Y esta noche, adentrándonos en el mundo del cine, hacia Camelot, hablando de algunos reinos fantásticos con Javier Millán, en una obra que ha publicado preciosa para
coleccionar y tener y aprender lo que es esa historia del cine. Damos un pasito adelante. Walt Disney nos llenó, ¿verdad? Ahí sí que había magia y ahí sí que soñábamos. Qué magia. Además, yo siempre tengo y pongo en valor las películas que hacía Disney, sobre todo cuando Disney estaba en vida, porque hay una gran diferencia entre todo lo que se contó antes de que falleciera con lo que vendría después. Es más, la película de Merlín el Encantador, que es una de las que hago referencia en el libro, es una película que la pongo aparte del ciclo artúrico, porque es una película que cuenta la infancia del rey Arturo. Es muy bonita porque nos cuenta un poco cómo Arturo iba siendo formado por Merlín y le iba enseñando cosas tan primordiales como el valor, el honor e incluso el amor. Y además, en cada enseñanza lo transformaba en un animal diferente para que se diera cuenta de la dificultad de la supervivencia en la naturaleza. ¿Que era español, decían? Sí, bueno, decían que venía de Mojácar, ¿no? Sí. Que lo comentaban, sí. Pero bueno, es igual que lo de que dicen que está congelado en hielo y su cuerpo todavía sigue presente en la atracción de Piratas del Caribe, creo que del parque temático de Disneyland Anaheim en California. Vale, si damos un salto más en este mundo de la fantasía, llegamos a esto. ¡Oh, tesoro! Amo debería descansar. Amo necesita recuperar fuerza. La historia del cine, El Señor de los Anillos, nos apabulló, ¿verdad? Con toda esa cantidad. Que Peter Jackson nos lo mostró con los decorados y lugares naturales de Nueva Zelanda, Ralph Bakshi, con unos medios mucho más limitados, pues se tuvo que venir a Belmonte, que era mucho más económico para rodar. ¿Y cómo eran capaces de sacar tanta cantidad de actores? ¿O ahí había ya intervención de la magia tecnológica? Pues no, en esa época, en el año 1978, había que hacer correr a los figurantes de arriba abajo, castillo arriba, castillo abajo, para poder recrear esos ejércitos. En el caso de Peter Jackson es otra época, por eso yo quiero también un poco distanciarlo del libro Destino Camelot, porque ya entramos en otro tipo de magia, en la magia de los efectos digitales generados por ordenador, donde realmente muestran replicado de seres humanos, es decir, lo que hacen es coger un grupo de personas que hacen de orcos y los replican hasta casi prácticamente el infinito. Es decir, que ahora solamente tienen que gastar pues en 50 o como mucho 100 extras. Pero en la época de Ralph Bakshi, en el castillo de Belmonte, tuvieron que contratar a varios cientos de personas para que hicieran de orcos. Así que ahí está. ¿Y todo ello, o gran parte de ello, rodado en Australia o en Nueva Zelanda? Nueva Zelanda fue en la película de Peter Jackson, que Peter Jackson es neozelandés y todo prácticamente se rodó allí, salvo algunos escenarios en Inglaterra. Lo que sí que también se hizo en Nueva Zelanda fue la película Willow, que además es una película del año 88, creada por George Lucas, el creador de Star Wars, y que se adelanta unos 12 años a Peter Jackson, llevando la magia de su Tierra Media, entre comillas, porque se parece mucho al Señor de los Anillos,
a las mismas localizaciones que Peter Jackson haría en su trilogía famosa. Es decir, se adelanta proféticamente a lo que haría el neozelandés en sus películas. Creo, me dicen que tenemos un corte de Dentro del laberinto. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Muy bien. ¿Qué se supone que debo El hacer? único modo de salir de aquí es probando una de las puertas. Una de ellas lleva al castillo en el centro del laberinto y la otra lleva una muerte segura. Casi nada. El cine... Sí, el cine luego se lo llevó a la televisión y a series de televisión que ya empezábamos a ver los más pequeñitos en la tele, ¿no? Cuando volvíamos del cole. Sí, bueno, la que más veíamos era Dragones y Mazmorras, ¿te acuerdas? Sí. La sintonía, ¿no? Espera, te la ponemos ahora, Dragones y Mazmorras, ahí vamos. Vale. Oye, ya estoy harto de tus acertijos, así que danos una respuesta directa, ¿quieres? ¿Cómo salimos de este mundo? Paciencia, caballero, todas las cosas tienen un propósito, incluyendo su presencia aquí. Esta noche es de celebración en la aldea de Helix. Caminen rumbo al norte y ahí podrán encontrar algo que Ahí les está ayude Dragones y Mazmorras, y no quiero poner la música porque es muy pegadiza y está todo el día con ella ya. Y no quiero que luego no sale de la cabeza. Series que trataban de recoger un poco todo ese ambiente que se había incorporado al principio en ese cine de ciclos artúricos, Walt Disney, de la tierra animada, de caballeros, de espadas, de brujas, ¿verdad? Así es, y esto te va a encantar. Realmente la serie de Dragones y Mazmorras parte del famoso juego de rol que se creó en los años 70 por Gary Gygax en Estados Unidos y que luego llegó progresivamente a Europa y en concreto a España hacia mediados de los 80. Entonces coincidió el lanzamiento de la serie con el lanzamiento también de los juegos de rol en España, que al principio eran mirados desde un punto de vista un poco negativo. Es más, los padres, me acuerdo que mis padres, incluso los padres de amigos míos que también jugaban conmigo al rol, pues nos miraban raro, decían, ¿qué tipo de juego es este que se juntan un grupo de amigos que no se van a jugar al fútbol, no se van a jugar a deporte, sino que se juntan a jugar a magia, a ser brujos, a ser aprendices de brujo, guerreros, príncipes, paladines, etcétera, y se juntan alrededor, en algunos casos, de un tablero o de una simple hoja de papel donde íbamos diseñando los diferentes escenarios donde se producían las diferentes aventuras y jugando con esos dados un poco extraños, ¿no? De formas poligonales. Y luego además los juegos de rol entraron en los colegios y los profesores, yo recuerdo estando en el colegio Escolapios de Zaragoza, que todo el mundo decía, pero ¿qué están haciendo ahora los chavales que se ponen en rincones a jugar al rol, ¿no? Pero el rol incluso tuvo un momento un poco negativo en los años 90 en España, porque se produjeron algunos crímenes que estuvieron asociados a este juego. Sí. Y también acuérdate de aquella madrugada de Sevilla, ¿no? Que también salió despavoridos varias cofradías porque se suponía que se estaba produciendo un juego de rol en vivo. Todo eso después se desmintió, pero provocó una mala prensa. O más que nada, los medios de comunicación incidieron mucho en lo negativo del juego de rol y era todo lo contrario, porque al final lo que te ayudaban era a incentivar tu fantasía e imaginación y a saber asumir el rol de otros personajes, y ese era el concepto principal del juego. Vale, quiero terminar con una cosita, no te quiero entretener más, con otro corte. Y luego sacamos conclusiones y piénsate 2 o 3 películas que tengan que ver, obligadas para ver, para no perder ese poder que nos dieron, que era la imaginación, y que quizá con esta vida que estamos llevando últimamente estén tratando de quitárnosla. Escuchemos. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. Bueno, menos mal que estamos recordándolo aquí, ¿no? Sí, verdad, Kate Blanchett nos está hablando, nada menos que Galadriel del Señor de los Anillos. Sí, señor. Ese gran mensaje fantástico que viene a servirnos muy bien de colofón para la entrevista de hoy. Sí, señor. Y Harry Potter, no olvidemos también que gracias a esa pelea, esa saga, también se recuperó un poco para otras generaciones de niños, de jóvenes, el sentido de la magia y de que la magia no estaba perdida todavía.
has dado en el clavo, porque si te fijas, las películas de Destino Camelot vendrían un poco a ser para la gente que ya tenemos 40 y tantos para arriba. Sí. Pero Harry Potter se convertirá y se está convirtiendo ya en algo fundamental para esas generaciones. A mí también me gustan, pero noto que ya su mensaje no va destinado a la gente de mi generación, sino a otra que viene por detrás de nosotros. 3 películas y luego casi había que terminar, bueno, como comenzamos contigo, ¿no? Hacia las estrellas, pero esa es otra historia que ya contaremos de nuevo. Había que poner Star Wars y toda esa otra saga que ha servido para otras generaciones y las que veníamos mucho de antes nos uniéramos de nuevo a ese carro de la magia y de los caballeros. Pues mira, una película que te voy a recomendar es Cristal Oscuro, dirigida por Jim Henson, para mi gusto incluso mejor que Dentro del Laberinto, y que nos cuenta cómo 2 seres muy diferentes, los positivos y los negativos, al final tienen que coexistir en un mismo mundo para que la naturaleza gire y siga su curso. Una película fundamental. Luego, Lady Halcón, una película con Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer, que jamás ha estado más guapa en esa película más que en otras, y una película también de gran amor romántico que nos traslada a un mundo también mágico. Y yo también me quedaría evidentemente con Excalibur, que es la película de la que parto, una película que además me hizo conocer un profesor mío de inglés cuando yo iba a la EGB, y que un poco le dedico el libro porque realmente se lo merece, porque él es el que me hizo impulsarme hacia este tipo de películas y hacia las estrellas, como decías tú antes. Javier Millán, que nadie nos quite el mayor poder que tenemos, que es la imaginación y la fantasía, y que no nos dejen de dejar creer en princesas, dragones y caballeros o de ser aprendices de brujos. Gracias por tu trabajo. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, muy fácil. El libro está publicado por Diablo Ediciones, por lo tanto, la web de la editorial, diabloediciones.com. Y si no, me pueden encontrar en todas las redes sociales por el nombre de Francisco Javier Millán. Enhorabuena por el trabajo. Que sigas. Muchísimas gracias, Miguel. Te seguimos esperando. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Vamos al mundo de fantasía. Y a toda prisa, saludando a Rosa, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Ganadores de nuestro concurso. Tenemos 5 ganadores que son Francisco Llorca, amigo del Facebook, Luis Francisco Jiménez desde Toledo nos ha llamado, Clara Fernández desde Tenerife, Madrid, Sonia Aguilar y desde Segovia, Alberto Aldana. Los 5 ya sabéis que tenéis que escribirnos a espacionblanco@rtv.es y mandarnos la dirección. Un programa dedicado hoy a nuestro compañero David Cuevas y a un ángel que se nos ha ido. Seguimos en contacto. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy, llegan casi las 4, pero la radio continúa aquí, 2 trillones de átomos nos esperan. Nosotros nos vemos en 7 días, tenemos un espacio en blanco para llenar juntos y seguir disfrutando de la radio. Hasta entonces, feliz semana y un poco de música. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.